Buenas noches, mis queridos estudiantes, Ana Isabel, Lady Magali, Angie Paola. Vamos a ver a quiénes, Olga Lucía, a ver quiénes van a estar pendientes del partido y quiénes no. Sí, bueno, de todas maneras, eh, es solamente una hora de clase, de tal manera que buenas noches, Lady Magali. Que bueno, podremos ver el segundo tiempo del partido después de la clase. Eh, sí quería eh, hacer unos comentarios previos al, al motivo de la clase de hoy, al objetivo de la clase de hoy, relativo pues a las calificaciones del primer trabajo. Pues en realidad, pues traté de ser lo más justo eh, posible en el sentido de, pues, que la calificación se ajustara a los criterios solicitados por la universidad en sus 5 aspectos. eh, pero sí me llamó mucho la atención que algunos estudiantes cometieron unos errores de criterio muy garrafales, por decirlo de alguna manera, que me preocupa porque eh, pues pareciese como que no se está, eh, no estoy logrando el objetivo con ustedes de que entiendan pues toda la fase de la asignatura, que es un tema integral, holístico, como dicen ahora los educadores, este tema del derecho laboral y de la gerencia de recursos humanos, que evidentemente son temas que están compenetrados el uno con el otro. Entonces, por ejemplo, dentro de las propuestas del puesto de trabajo, decía jornadas 48 horas. Las jornadas de 48 horas ya no existen en Colombia, ya son cosas del pasado. Actualmente tenemos una jornada de 46. eh, ya en julio empieza de 44 y en julio del año entrante ya queda en 42. Entonces, hay que tener en cuenta esa actualización de la 2101 para efecto de la jornada laboral que se ofertan. Igualmente, tenemos el tema salarial, ¿no? Hoy en la clase vamos a empezar a revisar unos aspectos porque tienen mucho que ver con el tema de hoy, el tema de las retribuciones salariales, no salariales, fijas, variables, beneficios sociales, que tenemos que tener muy en cuenta como gerentes eh, de procesos laborales, de recursos humanos, de talento humano, estos conceptos, sobre todo en el tema de hoy. A ver, quién. Buenas noches, Lady Magali, Manuela, y bueno, saludos a todos. Entonces yo también les pido excusa porque he seguido un mal de la gripa, mucha tos, mucha flema, pero bueno, aquí vamos haciendo el sacrificio como debe ser. Buenas noches, profesor. Bendiciones. Sigue maluquito. Sí, sí. Buenas noches, buenas noches. Bueno, cualquier cosa, por favor, me la dicen en altavoz porque voy a empezar con la presentación. Ustedes ya están viendo la presentación, ¿cierto? Por favor, me confirman. Sí, Sí, señor. señor. Ok, bueno. Sí, señor. Entonces tema de hoy, ay Dios.
El tema de hoy, el tema de hoy vamos a ver, lo que pasa es que aquí me está tapando el chat, me está tapando el chat, ya. Bueno, fíjense que lo que nos proponemos hoy es, no es nada nuevo, es un tema que tiene que ver con lo anterior. Y como le digo, lo que vamos a hacer es aprofundizar conceptos, ¿no? Hemos hablado del salario, hemos hablado de conceptos salariales, hemos hablado de conceptos no salariales, hemos hablado del salario emocional. Pero ojo que también noté que de pronto, claro está, no se ha, no se ha de pronto asimilado de completamente las diferentes modalidades del salario, de lo que no es salarial, y ahí tenemos que tener mucha fortaleza al final de nuestro curso. Tenemos que tener claridad absoluta para lograr los objetivos de aprendizaje que nos hemos propuesto en esta asignatura. Entonces, tenemos que, hoy vamos a analizar las herramientas y opciones de gestión como un resultado de aprendizaje. ¿Qué son los sistemas métricos o sistemas de medida de gestión? Comprender el manejo, cómo hacemos para manejar los incrementos salariales por desempeño, ¿no? De hecho, es un tema novedoso en, no solamente en Colombia, sino que podríamos decir eh, que es es un tema novedoso a nivel global, ¿no? Antes, pues simplemente un salario fijo, de acuerdo con el cargo, y ya está. Se promovió a tal otro cargo y ese gana tanto, y en fin, un tema muy rígido, ¿no? Entonces, comprender cómo se manejan estos incrementos salariales por desempeño, pues evidentemente son nuevas herramientas para la gerencia de talento humano. Ese desempeño, como hemos ya avisorado, generalmente tiene un gran componente individual, pero también tiene un gran componente que puede ser de grupo. ¿Qué se mira? Se mira, actualmente se ha mirado mucho un factor que ustedes lo encuentran comúnmente en un pacto colectivo, en un contrato colectivo de trabajo con sindicatos o pactos colectivos con trabajadores, grupos de trabajadores no sindicalizados, que siempre un factor que aparece allí es el bono de antigüedad. El bono de antigüedad, dentro de estas métricas de incrementos salariales por desempeño, es una métrica que ha tendido como a desaparecer, ¿no? Pero sin embargo sigue existiendo. Las bandas salariales, la meritocracia en esa medición de desempeño, eh, comprender cómo se maneja entonces estas revisiones salariales o salary review en el mercado internacional, la evaluación, el sistema de gestión de desempeño o de evaluación de desempeño, las promociones y ajustes de ese mercado laboral, cómo se revisan los criterios de elaboración de las hojas de compensación total. Bueno, con, con ese objetivo de los resultados de aprendizaje de la clase de hoy, no está de más recordarles, porque también surgió una pregunta, una opinión en la clase pasada, en el sentido eh, de que todo pago constituye salario cuando se está bajo relación de dependencia. Y yo les decía, no, no es cierto. Por eso, fíjense que nuestro ordenamiento laboral
tiene dos artículos muy importantes que aclaran el tema. Uno es el 127 que dice, en principio, como regla general, que todo pago como retribución de los servicios prestados bajo relación de dependencia tienen un concepto salarial. Sin embargo, a renglón seguido, el 128 dice cuáles conceptos no se consideran o pueden no ser salariales. La alimentación, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen sus casinos, sus restaurantes para que el trabajador no se distraiga a la hora del almuerzo. Entonces, en vez de tener 2 horas de almuerzo, tienen 45 minutos, a veces hasta media hora, ¿no? Para alimentarse porque tienen allí, van, se sirven, pum, y comieron y ya está. Habitación. Hay compañías que requieren de darle habitación a sus empleados, por ejemplo, las compañías petroleras. Los campos petroleros están alejados de la ciudad, están en territorios de campo, inclusive selváticos, ¿no? Aquí en el país. Las habitaciones, por ejemplo, también son muy usuales eh, en empresas agrícolas, ¿no? Eh, por ejemplo, un ingeniero agrónomo no puede estarse dando el lujo de estar yendo y viniendo de la finca todos los días, entonces le asignan esa habitación. Ahora bien, fíjense que todos estos conceptos pueden ser o no pueden ser salariales, ¿no? Dependiendo del convenio, del contrato, del pacto colectivo, del contrato colectivo que haya, o de lo que diga el contrato individual o el reglamento de trabajo. El vestuario, por definición, no se considera salario. Las primas extralegales, ahí se puede jugar si son salario o no son salario. Las primas de vacaciones, eh, también hay, a veces se pacta esas primas de vacaciones que además de los 15 días de salario de ley, pues va a tener 10, 15 días de bonificación o de prima extralegal de vacacional. Las primas de servicios, por supuesto que de carácter extralegal. Los 30 días son no, perdón, los 30 días de prima no son salario, me disculpan ahí el lapsus. Sin embargo, podría haber un pacto que diga, hombre, las primas de servicio en este caso se van a tomar en cuenta para un incremento de las cesantías, del cálculo de las cesantías, pero en principio no son salarios. O primas de Navidad. En otros países se le llama primas de Navidad. Nosotros antes le llamábamos primas de Navidad, ahora se llaman primas de servicio. Eh, Compensaciones por pagos por trabajos realizados que no necesariamente están en el orden normal del trabajador. También se puede pactar como no salariales. Eh, Bonificaciones basadas en el rendimiento. Se le puede poner como concepto salarial o se le puede pactar como no salarial. Allí depende de la negociación. Los beneficios sociales o ventajas no monetarias, pago de guarderías, pago de movilidad, pago del seguro del carro. Obviamente, cuando hablo de pago en movilidad, no me refiero al auxilio legal de transporte para los que devenguen hasta 2 salarios mínimos, en cuyo caso allí sí se tiene en cuenta para efecto de las cesantías y de las primas. Los reembolsos por gastos de trabajo, ¿no? De desplazamientos, comidas, gastos de representación, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es que el gerente y su equipo directivo de talento humano y gerencia general va a jugar con las herramientas y las diversas opciones de gestión
con las diversas herramientas de medida, las métricas, para gestionar todo este talento humano, implementar sistemas de retribución que sean equitativos, por supuesto. No puede haber, acuérdense que en medio de todo hay que, ¿quién está rayando ahí? No entiendo. Me salieron unas rayas ahí en la... bueno, no entiendo por qué salieron esas rayas ahí. Sistema de retribución y herramientas de medición. Entonces tenemos que como gestión de talento humano, pues estas herramientas, estas opciones de gestión nos va a permitir seleccionar en principio el personal adecuado para cada puesto, ya sea de ingreso, ya sea de promoción. Evaluar el desempeño de cada trabajador, ¿no? Favorecer el desarrollo profesional de cada uno de los trabajadores. Estrategias de retención. ¿Cuáles son las estrategias de retención? Hacer a la empresa atractiva. Hoy por hoy, que hablamos mucho de la generación X, la generación Z, la generación Y. Entonces, sabemos que evidentemente la nueva generación, a diferencia de pronto de la concepción de la vida de las anteriores generaciones, es de una gran movilidad laboral. El joven quiere nuevas experiencias, vivir en nuevos países, el teletrabajo está a la orden del día. Yo recuerdo pues una de las dos esposas que tuvo mi hijo en Estados Unidos. Ella trabajaba con una compañía inglesa, tiempo completo, personal de planta, y sin embargo trabajaba desde Estados Unidos. Entonces, hoy por hoy eso se ve mucho también con el teletrabajo. Y justamente las empresas tienen que tener todas estas políticas para retener al personal, porque es que el capital humano hace parte del valor de la empresa. Formar el talento humano dentro de lo que hace y sabe hacer la empresa también es muy importante retenerlo por eso. Entonces, se establecen sistemas de retribución, ¿no? Y para ello se crea, que por cierto, ese es el trabajo que ustedes tienen ahora también de la segunda asignación, una matriz de incrementos salariales, ¿no? Que consiste en saber utilizar las herramientas de valoración de los puestos de trabajo, asignación de esas retribuciones, ¿no? De cómo se va a asignar esas bandas salariales. Vimos en la clase pasada. Es importante también que miren la literatura que está dentro de los temas. eh, Allí las clases del profesor Canseco, las diversas gráficas de ejemplo que traen esos temas, que por cierto, pues me han puntualizado desde la jefatura del área que pues no tenemos la necesidad de repetir en clases, ¿no? Sino exhortarlos a ustedes a que revisen esos temas y de que de pronto simplemente comprendamos y analicemos estos temas, ¿no? Pero bueno, estas bandas salariales por zona, ¿no? Que como vimos en la clase pasada, generalmente se abordan tres tipos de bandas, ¿no? Una banda de desarrollo, que son los empleados de ingreso, una banda en la mitad, que es la de la competencia de los trabajadores que ya están allí, y una banda de dominio de los empleados de dirección, digámoslo así. Ahora, como le decía, las retribuciones pueden ser fijas o variables, o también pueden ser en especies
recordando sí que de acuerdo con nuestra legislación, los salarios en especie, ojo, salario, o sea, no que no sean salario, que son salario, no pueden superar el 30% cuando es salario mínimo. Por ejemplo, es muy común, por ejemplo, mayordomos de finca que se les da, a ver aquí, buenas noches, ok. eh, eh, se les asigna vivienda, se les lleva a mercado, pero esas asignaciones no salariales no pueden superar el 30% del salario mínimo. El 70% tiene que ser en dinero. Y si superan el salario mínimo, ahí sí no puede ser eh, más allá del 50% del salario. Entonces, hay que tener también esas consideraciones. Ahora, ¿cuáles son las herramientas de medición que vamos a verlas con más detenimiento aguas abajo? Eh, Se miden, por supuesto, que los méritos de los trabajadores. Indicadores de eficiencia y eficacia, que remataremos la clase viendo cómo se hacen esas tablas. Calidad e impacto de la gestión del trabajador. La antigüedad, como hemos visto, ya no necesariamente la antigüedad es un factor que se utilice como herramienta de medición de gestión, porque es un factor objetivo, a pesar de que se siguen otorgando esos bonos por antigüedad. La evaluación gerencial de desempeño individual, por supuesto, con el equipo de trabajo, sabiendo elaborar esa matriz de evaluación y de retribución, e inclusive la coevaluación por parte de los compañeros y la autoevaluación del trabajador, que es también importante en el sentido de esa autocrítica que se debe hacer el trabajador. Eh, Al haber esta gestión de retribuciones, de incrementos, de evaluación del desempeño, por supuesto que se establecen unas jerarquías de posicionamiento salarial dependiendo de esas evaluaciones. Se determina el nivel salarial del empleado, como le decíamos, con esas bandas salariales. Se categorizan los roles de los cargos, ¿no? En cargos más o menos similares, cargos eh, por categorías, ¿no? Lo que se llama la categorización, lo cual en el servicio público es absolutamente normal y de ley. Además, es así por ley. Las experiencias y competencias para calificar esas habilidades del empleado, grado de escolaridad, cursos realizados, habilidades comprobadas, ¿no? El contexto socioeconómico también, por supuesto, de no solamente del trabajador, sino también de la empresa, para ver en qué parte está comparativamente, ¿no? Con el mercado de otras empresas del mismo sector, es comparativamente cómo está esa empresa. Entonces tenemos que esta evaluación de desempeño, este salary review, tiene dos componentes, ¿no? Que son, en primer lugar, la evaluación por objetivos y en segundo lugar, la evaluación por competencias, ¿sí? O habilidades. Entonces, fíjense que la evaluación por objetivos, ¿cuál es qué es lo que se pretende medir? Lo que se pretende medir en una evaluación por objetivos es qué hace el trabajador y cuánto hace el trabajador. Fíjense que es más
de alguna manera cuantitativo, mientras que la medición por competencias, cómo lo hace, ya viene a ser como más de calidad, de la calidad de ese trabajo. Ahora, la evaluación por objetivos puede ser de tres tipos. En primer lugar, de carácter individual, de carácter transversal o de carácter grupal. De las tres formas se pueden medir esos objetivos de qué hace y cuánto hace el trabajador. De carácter individual, si el trabajador pues ha alcanzado o no los objetivos propuestos, eh, que se trazaron anticipadamente, por supuesto, la empresa, la gerencia dice, mira, para este trimestre vamos a alcanzar este grado de producción, vamos a alcanzar este grado de calidad, etcétera, etcétera. Entonces se evalúa si el trabajador ha hecho o no ha hecho, no ha logrado o si ha logrado esos objetivos propuestos. De carácter transversal, fíjense que lo transversal es todo lo que atraviesa un cuerpo como tal. En este caso serían objetivos tanto individuales como colectivos y de carácter grupal cuando son de un equipo en particular, un departamento, un crecimiento en X tiempo. Vamos a ver aquí un ejemplo un video de métodos para la evaluación de desempeño, ¿no? Que me pareció pues muy interesante de mirar, ¿no? Las Vegas desde 68,200 pesos. Como decimos, con ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Realmente con. Ya. Métodos de evaluación de desempeño con sus ventajas y desventajas. Para elegir un método es importante tener en cuenta la simplicidad, la flexibilidad y Profe, no se ve el video. estos métodos de evaluación de No desempeño. se está viendo el video, profesor. Características. ¿No se está viendo? No. Los métodos que no. Ya, un momentico entonces. Me va a tocar. eh, Me va a tocar dejar de presentar. Dejar de presentar. Y vamos a buscar el video. Disculpa acá. Métodos de evaluación de desempeño con sus ventajas. Ahora sí. Ahora sí se ve el video. Sí, señor. Métodos de evaluación de desempeño se clasifican de acuerdo a lo que miden, características, conductas o resultados. Los primeros métodos que nombraremos son los basados en características.
Los métodos basados en características consisten en medir hasta qué punto un empleado posee ciertas características que esa compañía considera importantes para el presente o el futuro. Son populares porque son sencillos y fáciles de administrar. Las escalas gráficas de calificación son el método empleado con mayor frecuencia debido a su facilidad de aplicación. Requiere tener sumo cuidado a fin de neutralizar la subjetividad y los prejuicios del evaluador. Su ventaja es que ofrece a los evaluadores un instrumento fácil de entender y sencillo de aplicar y permite una visión integral y resumida de los factores de evaluación. Algunas desventajas es que no brinda flexibilidad al evaluador, quien se debe ajustar el instrumento en lugar de que éste se ajuste a las características del evaluador. Tiende a ser rutinario y por lo tanto los resultados pueden ser estandarizados. Otro método basado en características es el de selección forzada. Este método obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva del desempeño del empleado en cada par de afirmaciones que encuentra. Entrega resultados libres de subjetividades, pero su elaboración e implementación son complejas. Otro método basado en características es el método de escalas mixtas, donde se le da al evaluador 3 descripciones específicas de cada característica. Es de fácil comprensión y de aplicación sencilla, pero el empleado tiene poca oportunidad de mejorar aspectos deficientes o de reforzarlos. Otro método basado en características es el de distribución forzada. Está basado en la consideración de que un grupo amplio de personas tiende a poseer una cualidad según la distribución normal o curva de Gauss. Según la estadística, los resultados de la evaluación de los empleados deberían distribuirse aproximadamente según esta curva. Este método elimina la distorsión de tendencia en la medición central, así como las de excesivo rigor o tolerancia. Su desventaja es que los empleados pueden considerar injusta la evaluación. El último método basado en características es el de formas narrativas. Este método requiere que el evaluador redacte un ensayo que describa al empleado que evalúa con la mayor precisión posible. Se le pide que describa las fortalezas y debilidades de este. Es una excelente oportunidad para que el jefe exprese su opinión sobre un empleado. Sin embargo, presenta ciertos problemas ya que es subjetivo. Ahora pasaremos a conocer los métodos basados en comportamientos. Los métodos basados en comportamientos se basan en la descripción de qué acciones deberían o no deberían exhibirse en el puesto. Su máxima utilidad consiste en proporcionar información para el desarrollo de los recursos humanos. El primer método basado en comportamientos es el de incidentes críticos. Este método se basa en el hecho de que en el comportamiento humano existen ciertas conductas que originan resultados positivos o negativos. Se trata de una técnica en la que el supervisor inmediato observa y registra los hechos excepcionales positivos y negativos. El siguiente método es el de lista de revisión de conductas. Este método consiste en que el evaluador revisa una lista de características del desempeño o de conducta del empleado que consideran necesarias para el puesto que ocupa. Una ventaja es su bajo costo y en el caso de las desventajas existe la posibilidad de distorsiones debido a opiniones subjetivas sobre el empleado. El último método basado en comportamientos es el de evaluación de desempeño por competencia. Este permite demostrar la existencia del comportamiento adecuado y está basado en las observaciones de conducta concreta más que en criterios generales de apreciación global. Es un método más objetivo, pero la distinción entre competencias mínimas y competencias efectivas no es muy clara. Finalmente, llegamos a los métodos basados en resultados. Los métodos basados en resultados evalúan los logros de los empleados y los resultados que obtienen de su trabajo. El primer método basado en resultados es el de mediciones de productividad. Un ejemplo clásico de este método son los vendedores evaluados según el volumen de ventas. Con este método se pueden alinear fácilmente a los empleados con los objetivos organizacionales, pero los resultados pueden contaminarse por factores externos. El último método basado en resultados es el de administración por objetivos. Consiste en la calificación del desempeño sobre la base del cumplimiento de metas fijadas mediante un acuerdo entre el trabajador y su superior directo. Posteriormente, el empleado realiza una evaluación sobre lo logrado. Finalmente, un breve resumen de las ventajas y desventajas de los métodos. Bueno, 2, óleo bifásico. 72 horas de control de frizz, más 48 horas pasó, de pa? brillo extra. Ve, Perdón, Kieldop acá un prepara. momentico, Nuevo paramos 2, esto. óleo bifásico. Bueno, entonces, Lo justo es elegir. Poder elegir quién te lleva y cuánto pagar.
En InDrive cada viaje es único. Poder elegir ¿Qué una pasó conductora acá? y sentirte más segura. Poder elegir es lo justo. Bueno, se me metió acá el... entonces, mm, Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. La clase corresponde a lo que llamamos los procesos de evaluación ya, de esperen un desempeño. momentico que aquí me En una está... empresa, Espera que generalmente aquí este es un tengo, proceso que está presente. Es decir, tengo acá... en la mayoría de las empresas se requiere evaluar Ya, me a un disculpan acá trabajador, que... cómo está su desempeño, cómo se ha desempeñado durante su jornada en un periodo Esperen un específico. Puede momentico. ser anual, puede ser cada 6 meses, pero es un proceso que en general se encuentra presente en la mayoría de las empresas. Ya, El un resultado de momento. una evaluación de desempeño permite que justamente se pueda tomar algunas acciones, por ejemplo, puedan ser retribuciones en base a su desempeño, un aumento salarial, podría ser un cambio de posición, podría ser un cambio de rol dentro del equipo, o un ascenso, o también medidas de corrección, o también algún tipo de medidas de formación para que la persona pueda seguir desarrollándose. Vamos a analizar Ay, durante esta Dios. clase todos los procesos relacionados con, o las etapas relacionadas dentro No, del no proceso de encuentro la evaluación ventana donde de está desempeño. el, el tema. Bueno, en todo caso, Todo entender qué es la evaluación de desempeño y como definición es una herramienta que permite que uno a pueda ver, ¿qué evaluar pasó acá, Dios cómo mío? ha sido el desempeño de la persona. Y lo que se pretende justamente es obtener desempeños promedios o desempeños esperados por la compañía. Dios Eh, santo. Normalmente, como dice acá la definición, contrasta los niveles de desempeño ideal con los desempeños reales de cada uno de los colaboradores. Bueno, me disculpan esa y otra, como dice el dicho. Eh, bueno, entonces, como vimos ahora, y les decía al comienzo de la clase, las mediciones por desempeño no, no es un tema que justamente haya una unanimidad, un dominio generalizado que diga, esta es la última palabra, ¿cierto? ¿Sí se está viendo ahí la lámina? Victoria del Pilar, Nayaira, ¿sí está viendo la lámina? Sí, profe, Sí, se está señor. viendo la que dice tema 10, donde están Falta que resultados. le ¿Se ponga está viendo la presentación, lámina? sí, falta que la Ya, ponga en ahora sí. presentación. Alguien que me pueda decir, Ya se ve donde dice Victoria del Pilar, evaluación. Sí, profe, aquí estoy. Dice evaluación de desempeño, donde estaba el link del Para video. desarrollar esa competencia. sí se está viendo la lámina, En pero general, y esto es como una Sí, nota, lo que no señor, entiendo los es, procesos de evaluación de desempeño no debieran pero se vincular. escucha. Hay un audio como Eso adicional. es la teoría. En la práctica, es una herramienta que lamentablemente se utiliza también para saber cómo va el desempeño de una persona y si una espera, persona tiene porque aquí 2 o se me 3 volvió esto evaluaciones un de lío desempeño con el tema con- del... eh, que están con una calificación baja y que son seguidas o están dentro de un periodo de tiempo determinado, es muy probable que una de las acciones que la empresa también tendrá que tomar en algún momento es la de vinculación o el término del contrato Me de disculpan aquí trabajo. que A continuación, lo que vamos a hacer es analizar las etapas del proceso, cuáles son las cosas que se realizan. Profe, tiene que volver a ingresar a la presentación que hizo antes para que pueda desactivar sí, pero En general, yo dejé el de video. se presentar, realiza
de esta manera, lo que estamos A ver. expresando en la diapositiva actual. Análisis y planificación. Luego se hace una definición del Pero ¿por modelo. qué si dejo de como el impacto presentar utilizado. me Se sigue? aplica la evaluación Profesor, ¿abra la ventana de internet es o de una- Chrome? Desde YouTube se está proyectando el video, ahí es donde debes de cerrar. un cuestionario que se completa por parte del supervisor. ¿Ahora sí? Ya. Ay, Dios. Bueno. Bueno, ahora sí, ¿cierto? Ahora sí estamos viendo la lámina. Sí, señor, sí. Bueno, me disculpan, mis queridos estudiantes, que ustedes saben más que yo de estos temas. Bueno, entonces fíjense que les decía que esta evaluación de desempeño, en que en realidad es un tema novedoso en materia de gerencia, y allí tenemos que tener claro de que es un tema que se está construyendo. Ya por supuesto hay factores de medición que se están estudiando, se están estableciendo en la doctrina de la gerencia del talento humano. Y tal vez por eso es bien interesante el ejercicio que a ustedes se les solicita, ¿no? De cómo establecerían ustedes esas métricas de resultado. Yo les aconsejaría que además de la literatura que viene aquí con la bibliografía, pues también hoy por hoy en YouTube tenemos una gran información, una gran fuente de información sobre los sistemas de desempeño. También hay dentro de la bibliografía algunos libros que se promueven como para que sean leídos, sean tenidos en cuenta por ustedes para este tipo de trabajo y de conocimiento que ustedes están adquiriendo, por supuesto. Entonces, fíjense que tenemos las evaluaciones por objetivos. ¿Qué hace el trabajador? ¿Cuánto hace el trabajador? Ya sea en una medición individual, transversal o grupal. Pero también hay unas mediciones por competencias. Entonces, fíjense que tenemos unas mediciones que apuntan a la calidad del trabajador. ¿Quién es? ¿Quién es ese trabajador? ¿Qué títulos tiene? ¿Cuánta experiencia tiene? ¿Sí? Pero también hay unas mediciones ya dentro del terreno de la actividad laboral que van a medir no solamente qué hace, en cuánto hace, sino cómo lo hace. Entonces, la doctrina sobre este tema considera que hay tres tipos de mediciones de competencias. Competencias corporativas, es decir, el trabajador está vinculado en su actividad a la misión, visión, valores y estrategia de negocios, o es una rueda suelta en esas competencias corporativas, en esa visión, en esa asimilación de los valores de la compañía. Es también importante entender que inclusive dentro de la sociología hoy por hoy del derecho del trabajo, eh, se considera que hay como una unidad espiritual de alguna manera entre los trabajadores y la empresa. O sea, no es un simple sitio donde yo voy a ganarme una plata, sino que también hay una integración justamente en tener una misión conjunta, una visión y unos valores conjuntos más allá de las estrategias de los negocios, o que se analizan y se viven conjuntamente con esa estrategia de los negocios. De una ética corporativa también, por supuesto. Ahora, el trabajador tiene que tener unas competencias de liderazgo, es decir, eh, hoy por hoy sabemos que hay muchos programas
de, de liderazgo personal que es muy necesario en la vida y sobre todo en la vida laboral, ¿no? En la vida laboral, así sea para manejar un grupo de 3, 4 personas, uno tiene que tener un liderazgo. Y esa competencia de liderazgo, ese estilo de liderazgo, ese modelo de liderazgo, por supuesto que también va en la empatía que genera ese trabajador en la aceptación o rechazo por parte de sus compañeros de trabajo, por sus subordinados. No es lo mismo el gerente que trata a las patadas al personal, aquel que sabe hacerlo con una inteligencia emocional, ¿no? Manejando bien las emociones en sentido positivo de sus trabajadores, de su equipo de trabajo. Entonces, esas competencias de liderazgo, por supuesto que también pueden ser medibles en esas métricas que veíamos como son la coevaluación, ¿no? Cómo lo ven a uno los demás trabajadores, el equipo con el que uno está. Ahí también es muy importante saber establecer esas métricas de coevaluación. Competencias específicas, todos aquellos comportamientos, actitudes y habilidades que favorecen el éxito. Es decir, el trabajador de todas maneras tiene unas competencias, unas habilidades que le permiten lograr los objetivos tanto personales individuales como de la empresa o del departamento. Entonces, todo eso se puede medir en una evaluación de desempeño, en un sistema de gestión de desempeño. Y por supuesto que esas evaluaciones van a incidir en las promociones de puestos de trabajo y de salarios, ¿no? De esos trabajadores, ¿no? Ahora bien, fíjense que a través del curso hemos hablado siempre del salario. Hemos hablado del salario emocional. Es un tema en Colombia más nuevo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, se viene trabajando con más, hace más décadas, pues, estos temas, pero evidentemente, debido a la globalización de la economía, de las corporaciones, etcétera, etcétera, cada vez las empresas tienen que entrar en esta onda gerencial de saber evaluar a sus trabajadores, hacer sistemas de gestión de desempeño, sistemas de bandas salariales que de una u otra manera generan esa retroalimentación entre el trabajador y la empresa que le permiten, como decíamos, que el trabajador se sienta cómodo, se sienta que pertenece a ese organismo vivo que es la empresa y que sus intereses están alineados con la empresa. Entonces, esa es la nueva gerencia de talento humano. Ahora, por eso estamos hablando hoy por hoy en esta gestión de retribuciones e incrementos de compensación total. Fíjese que ya la compensación, no vamos a hablar solamente de una compensación dineraria, no estamos hablando solamente de un salario en especie, tenga una connotación salarial o no salarial. No estamos hablando solamente de unos beneficios sociales que pueda tener el trabajador, sino también de una compensación emocional de integración de los trabajadores alineados con la misión, visión, valores y los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, estas ventajas que trae la compensación total es conseguir eh, que el empleado se sienta satisfecho, a gusto en su empresa, más allá del salario que devenga, del incremento salarial que le dieron. Es diseñar una estrategia que motiva a los trabajadores
a querer a la empresa, a alinearse con los objetivos de la empresa. Es también, por supuesto, mantener un clima de equidad y de promoción interna que se base en esa equidad, en esas métricas que donde no vamos a encontrar ya el famoso que la promoción es porque yo le caigo bien al jefe o el jefe quiere algo más allá de no un santo, no, sino que hay una equidad, hay una justicia en esa valoración de no solamente de los puestos de trabajo, sino de los incrementos salariales que se dan. Causa un efecto, por supuesto que lo causa, en el descenso de la rotación laboral. ¿Qué significa el descenso de la rotación laboral? Hombre, ninguna empresa en principio tiene interés en que haya una gran movilidad de trabajadores dentro de la empresa, porque como le decía, la, la permanencia de un trabajador en la empresa le da un grado de experiencia que, por supuesto, le permite hacer mejor su trabajo que cuando llegó, ¿no? Por muy ingeniero que sea, por muy abogado que sea, por muy contador que sea, por muy técnico que sea, la experiencia ya dentro de los propósitos, dentro de los objetivos, dentro de lo que hace la empresa, por supuesto que eso le da un plus también a ese trabajador y eso es un patrimonio que hay que conservar, hay que conservar. Por el tema de la estabilidad laboral tiene ese componente emocional también que las empresas tienen que apreciar, que valorar. Eh, Lastimosamente, de pronto no vemos eso en el campo público, ¿no? En el campo público hoy, más del 50% de los servidores públicos son contratistas bajo un esquema ahí de clientelismo político, etcétera, donde entonces justamente las instituciones de pronto no tienen esa herramienta de consolidación de sus empleados porque no hay esa visión de no tanta rotación laboral y de la, del gran valor que es el empleado con experiencia. Hay también un efecto de flexibilidad en el otorgamiento de salarios y beneficios. Por supuesto que las valoraciones de los puestos de trabajo, las valoraciones de desempeño individual, las bandas salariales, van a permitir que se otorguen salarios y beneficios de una manera más objetiva, más, mm, pero que al mismo tiempo no sea una camisa de fuerza, ¿no? Una camisa de fuerza para la empresa de que necesariamente todos los trabajadores en un cargo tienen que ganar exactamente lo mismo, lo cual causaría un efecto contrario, sino o el efecto de desmotivación, ¿no? Pues me da lo mismo si lo hago o no lo hago, porque total voy a ganar igual. Entonces, fíjense que ese es el efecto contrario. Y lo que se denomina el employer branding, o sea que la marca de la empresa. La empresa tiene una marca de imagen en el mercado. El empleado dice, tal empresa, tal banco es bueno, tratan bien a sus trabajadores, los valoran, los promueven, reconocen e incentivan a sus trabajadores, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense que los tipos de compensación van a incidir necesariamente en toda esa, todo ese clima emocional de la empresa
en su imagen, en la integración del equipo humano a los objetivos de la empresa. Y como podemos ver aquí repasando, ¿no? Repasando, los tipos de compensación entonces pueden ser financieros, dinerarios o no financieros, no dinerarios. Pueden ser dentro del tema de la compensación financiera, pueden ser una financiera directa, tal como el salario, ¿no? O los premios en dinero, o las comisiones, o pueden ser también indirectas, ¿no? Las vacaciones, bonos vacacionales, gratificaciones, propinas, comisiones, perdón, em, horas extras adicionales que se le reconocen por ciertos logros, ¿no? Pues logró vender tanto, así fuera dentro de sus 8 horas, pero le vamos a reconocer por eso un bono consistente como si hubiera trabajado 3 horas más. En fin, eso dentro de la parte dineraria financiera. Y también, pues, hay compensaciones no necesariamente salariales, sino que es el reconocimiento, la autoestima del trabajador. Hombre, yo aquí en la empresa soy apreciado, me valoran, me siento seguro en este empleo. Y todo eso tiene un valor institucional o empresarial para lo que son las empresas. Entonces, ¿cuál es la última herramienta que vamos a ver hoy? Bueno, esas hojas de compensación total, ¿no? Donde ese documento de control, ¿qué es lo que lleva? Pues lleva un registro de cada una de las acciones retributivas para cada trabajador, ¿no? Además de los datos de identificación, en qué puesto de trabajo está, cuánto, si está en la banda salarial media, baja, alta, directivo, competencia, está en desarrollo, qué estudios tiene, grado profesional, eh, edad, en fin, tiempo vinculado con la empresa, salario, qué bonos gana, ¿no? Entonces, a partir de esa hoja de compensación total, la dirección de talento humano va apreciando en qué puesto, en qué lugar está ese trabajador. Y a partir de allí se definen entonces las políticas en esta materia de gerencia del talento humano con criterios objetivos, dándole equilibrio interno, ¿no? A los cargos, describiendo los cargos por categorías, de acuerdo con el análisis de los puestos de trabajo, por departamento, qué hacen, etcétera, etcétera. Da también, por supuesto, un equilibrio externo en el sentido de que esa empresa, por supuesto que marca, ¿no? Un, un standing, ¿no? Un lugar dentro del mercado de trabajo, crea tabuladores dentro de la estructura interna, dentro de la política de la empresa, y lo más importante para la gerencia es que es un sistema de información de recurso humano, del talento humano, por el cual se va finalmente a establecer una nómina, ¿no? De salarial, ¿no? Un presupuesto en ese sentido, cuánto vale la nómina de la empresa y una racionalización del gasto, ¿no? Entonces, quería cerrar hoy con un video también sobre cómo medir la eficacia y la eficiencia para terminar la clase de hoy. Somos traders. Nacimos para esto. Vamos entonces a salirnos de... Bueno,
Vamos entonces, nos salimos y vamos a ingresar en el video. A ver si lo encuentro. Oh. ¿Cómo hago para compartir? Hola? Para ¿Sí se está viendo ahí procesar el caos. el video? Decisiones valientes cuando todo está en juego. Sí, Acción. señor. To trade. Hey, qué bonita, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos una vez más, haciendo una práctica de Excel. El día de hoy vamos a tener este ejercicio, cómo sacar unos indicadores claves de productividad. Pensemos que queremos conocer lo que es ser eficaz, lo que es ser eficiente y lo que es tener efectividad. Muchos de nosotros en ocasiones no nos damos cuenta de eso. En ocasiones pedimos que tengamos eficacia, pero tal vez no estamos considerando el factor desperdicio. Mira, una persona eficaz es la que cumple un objetivo no importando el uso racional de los recursos. Hace las cosas. En ocasiones son muy buenas personas y eso nos interesa. Pero en ocasiones una persona eficiente es lo que nosotros necesitamos. Una persona que cumple el objetivo, pero ¿qué crees? Racionalizando recursos, utilizando el método y la técnica adecuada. De esta forma siempre hay menos desperdicio o no hay desperdicio. Y ahora, la efectividad se da cuando una persona puede medir eficacia y eficiencia, que también funcionó su toma de decisión. Ahora vamos a medir a estas personas que son trabajadores. Trabajan todos para un compañero llamado Carlos II, no sé. Mira, está Pícoro, está Woody, está Alf. Alf es de mis favoritos. Y pues vamos a seguir hablando un poquito de esto, Mr. Popo, pero bueno, pues vamos a medir eficaz. ¿Qué es un eficaz? Hacemos una operación aritmética de lo que ustedes conocen como una división. Tenemos lo que se produjo entre, ¿qué crees? La meta. Y esto nos da un porcentaje. Vamos a convertirlo en porcentaje y ya no sabemos que la persona trabajó el 108%. Te dice, es que tú me pediste que hicieras 555 cosas. Yo hice 600. ¡Órale! Y las personas se van con esa noción. Oh, hizo 600. No, pues qué chido. Ahora, ¿qué pasaría si midiéramos con eficiencia? Entonces, le damos aquí, símbolo igual, abrimos paréntesis y vamos a tomar el producto menos el desperdicio entre, ¿qué crees? Sí, la meta. Y nos damos cuenta que la persona realmente no es lo que creíamos, nos está engañando. Esta persona dijo que trabajó el 108%, pero no consideró el factor desperdicio. Entonces realmente la persona trabajó a un 54%. Arrastramos este dato hacia la parte inferior de nuestros trabajadores y mira lo que provocó. Que no nos engañen. Hay personas como Alf, que Alf es un nice to meet you, trabajó eficaz 100% y es eficiente al 100%. Ahora veamos la efectividad de su toma de decisiones. Y esto no es otra cosa que una multiplicación entre las dos anteriores. Mira, qué bonito, eficaz y eficiente. Lo multiplico, me generó que la persona, pues sí subió un poquito, del 54, pues ya subió a 58. Lo hacemos hacia abajo
y de esa forma lo podemos notar. ¿Ok? Símbolo igual. Tenemos esto por esto. Perfecto. Y pues le damos un fabuloso arrastrar. Ahora, ¿qué podemos decir de nosotros con tantos decimales? Pues los minimizamos. Mira. Ya está. Entonces, si lo vemos de esta forma, esta persona está trabajando el 58, el 81, el 100%, el 106. ¿Por qué? Porque la efectividad, chécalo, está trabajando 3% más siempre. Entonces, ese 3% se está acumulando. De esta forma podemos medir estos niveles. Si lo ponemos en palabras llanas, a una persona de bajo impacto se le está midiendo siempre por eficaz. A una persona de un nivel jerárquico medio se le pide que sea muy eficiente, pero a una persona de nivel gerencial o directivo se le está pidiendo efectividad. Que logre las cosas y en ocasiones, si es necesario hacerlo de una forma creativa, que lo haga. Esto es lo que me... Bueno, entonces, como vemos, mis queridos estudiantes, pues el tema de la medición de la eficacia, la eficiencia, también es una forma de medir la, las, pues la gestión, el desempeño de los trabajadores. De tal manera que hay toda una ciencia estadística, sociológica, laboral para establecer estas métricas y, por supuesto, hacer una gestión, una evaluación de gestión de desempeño justa, correcta, equitativa, que ese salario emocional con estas métricas de desempeño no se conviertan después en un factor de perturbación dentro de la empresa. Creo que pues con esta breve explicación puedo contribuir en la plataforma. Sí, mm, voy a proceder a subir a la plataforma todas las clases para que también pues tengan ese material allí de complemento del estudio. Bueno, mis queridos estudiantes, no les quito más tiempo por el día de hoy. Que pasen una buena noche. Cualquier cosita me escriben en el foro y con mucho gusto les estaré contestando. Eso sí, les agradezco que sean puntuales en esas preguntas en el foro para evitar de pronto esos cuestionarios tan largos, ¿no? Pero bueno, igual con mucho gusto lo hacemos. Que pasen buena noche. Buenas noches, profesor, que esté muy bien. Que estén Muchas muy bien. gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Que estén muy bien.